Todo empezó el sábado por la noche, cuando Sergio volvió del trabajo 4 horas antes de lo previsto. Entró por la puerta sin hacer ruido, dejó las llaves en la encimera como siempre, y encontró mi ropa interior colgada en la lámpara del salón. Ni en mis peores pesadillas pensé que ese sería el momento exacto en el que todo se vendría abajo. Yo estaba en la ducha. Iván, completamente desnudo, estaba en mi cama. Y Sergio, mi marido desde hacía 12 años, parado en medio del pasillo con una bolsa de croquetas en la mano y la cara blanca como la pared. No había discusión. No hubo gritos. Ni siquiera preguntó nada. Dejó la bolsa en la mesa de la cocina, se fue a la habitación, cogió su portátil y su cargador, y salió del piso sin decir una sola palabra. Iván y yo nos quedamos congelados. Yo no podía ni respirar. Fue el silencio más violento que he vivido en mi vida. Ese momento, esa imagen, la tengo grabada a fuego en la cabeza. Una parte de mí quiere decir que fue un accidente. Que no sabía que Sergio salía antes. Que no tenía ni idea de que aquel sábado por fin pondría cámaras de seguridad nuevas en la empresa y se saltaría la reunión final. Pero sería mentira. Lo cierto es que hacía semanas que yo ya no me escondía tanto. Ni de Sergio, ni de mí misma. Me gustaba lo que estaba haciendo. Me hacía sentir viva. No enamorada, no feliz, no plena, pero sí viva. Y eso, cuando llevas años sobreviviendo en una rutina, es más adictivo de lo que parece. ¿Cómo llegué hasta ahí? Esa es la parte que nadie ve. La que no empieza con un polvo en un hotel, sino con una mirada en la oficina, una risa compartida en la cafetería, una mano que roza la tuya por accidente. Y luego vuelves a casa, y tu marido te pregunta si has pagado el gas. Esa es la parte que duele. Iván era joven, divertido, atrevido. No me pedía que le planchara camisas, ni que le recordara citas médicas. Me miraba como si fuera interesante, como si tuviera algo que decir más allá de las notas de la agenda familiar. Y yo, que había sido madre, esposa, compañera, chofer, cocinera, secretaria, terapeuta emocional, necesitaba sentirme mujer. No digo que esté bien. Solo digo que pasó. Lo que pasó después de esa noche, cuando Sergio se fue, es lo que de verdad importa. Porque ahí empezó el verdadero infierno. Pero ya llegaremos a eso. Sergio no volvió a casa esa noche, ni la siguiente, ni la siguiente. No contestó llamadas, no respondió a los mensajes, no dio señales de vida durante una semana completa. Yo intenté justificarlo al principio, decirme que quizá necesitaba espacio, que estaba procesando lo que había visto, que tal vez iría a casa de su hermana en Huesca o a algún hotel barato para pensar. Pero en el fondo, desde el primer minuto supe que ya estaba todo roto. Lo supe cuando oí la puerta cerrarse y no oí ni un insulto, ni un portazo, ni un solo grito. Ese silencio no era por confusión, era decisión pura. Fue la forma más clara que tuvo de dejarme saber que ya no había vuelta atrás. El lunes a las 8 en punto, sin que yo lo esperara, volvió. Entró al piso con una llave que no había olvidado llevarse, fue directo a la habitación, agarró 2 mochilas grandes del armario, llenó una con ropa, la otra con papeles y una caja fuerte pequeña, y salió al salón. Yo estaba sentada en el sofá, sin maquillaje, sin haberme duchado, sin haber dormido en condiciones en 2 noches. Lo vi abrir la puerta, entrar, hacer todo eso, y no dije nada. Me limité a observarlo mientras me temblaban las manos encima de las piernas. Cuando se dirigió a la puerta para irse otra vez, me puse de pie. Sergio, dije en voz baja. Se giró, pero no me miró a los ojos. Se quedó parado, con la espalda recta, respirando fuerte por la nariz. No tengo nada que hablar contigo, Laura. Nada. Solo quiero que me escuches, intenté. No quiero justificarme, solo,
explicarte lo que pasó. ¿Explicarme qué? Alzó la voz sin gritar, pero con los dientes apretados. ¿Vas a explicarme por qué tenías a otro en nuestra cama? ¿En la misma cama donde dormía nuestra hija cuando tenía fiebre? ¿Dónde pasamos años enteros juntos? No fue así como empezó, dije casi en automático, arrepintiéndome al instante de usar esa frase. ¿Y cómo empezó entonces? ¿En la cocina? ¿En el coche? ¿En el baño del trabajo? No supe qué contestar. Me quedé ahí, de pie, con la boca entreabierta y las lágrimas que amenazaban con salir, pero que no me atrevía a dejar correr porque sabía que él las iba a ver como otra forma de manipulación. Sergio me conocía demasiado bien. Sabía cuando mis lágrimas eran reales y cuando eran defensa. Y esta vez, incluso siendo reales, no iban a cambiar nada. ¿Fue solo una vez? Preguntó entonces, sin sarcasmo, sin ironía. Dímelo. Quiero saber si te metiste a la cama con ese tío una sola vez o si fue algo que venías planeando. No quiero detalles, no necesito saber lo que hizo mejor que yo, ni lo que te decía al oído. Solo quiero saber si esto fue una cagada puntual o si llevaba tiempo. No fue la primera vez, admití sin rodeos. Y ahí fue cuando me miró por fin. Fue una mirada rápida, cargada de rabia, de decepción, de incredulidad, pero no de sorpresa. En el fondo, creo que ya lo sabía, solo necesitaba escucharlo de mi boca para cerrar la historia con certeza. Lo sabía, murmuró. Desde hace meses, Laura. Desde hace meses que te noto distinta. Ya no mirabas igual, ya no tocabas igual, ya no hablabas igual. Pensé que era por la rutina, por el cansancio, por el trabajo, pero no, era que tenías a otro que te hacía sentir lo que yo ya no podía darte. Sergio, intenté hablar, pero me interrumpió. ¿Sabes qué es lo peor? Que ni siquiera me diste la oportunidad de pelear por ti. Me quitaste esa posibilidad. Me convertiste en un espectador de tu traición. Un figurante en mi propia casa. Se pasó la mano por la cara, respiró hondo y dio un paso hacia la puerta. Yo, en un acto desesperado, me acerqué y le toqué el brazo. No lo hice por odio, le dije. Ni por falta de amor. Estaba rota, cansada, me sentía invisible. Se soltó de mi mano con suavidad, pero sin miramientos. No, Laura. No estabas rota. Estabas aburrida. Estabas cómoda. Querías más y no supiste esperar, ni pedir, ni construir. Preferiste romper sin decir nada. Y ahora, ya no queda nada que arreglar. Se fue sin cerrar la puerta con llave. Se fue con la seguridad de quien sabe que ya no necesita volver. Me quedé sola en casa, en silencio, con la ropa de Iván aún en el cesto del baño, con las sábanas cambiadas por vergüenza, con una hija que no entendía por qué papá no estaba para llevarla al cole esa semana. Tuve que inventarme que tenía trabajo fuera, que estaba de viaje, que volvería pronto. No quería que mi hija viera lo que hice, no quería que su imagen de nosotros se rompiera tan pronto. Pero sabía que no iba a poder ocultárselo por mucho tiempo. Durante los días siguientes, Sergio no respondió ni una sola llamada. Bloqueó mi número. Hablaba solo con su hermana, y ella fue quien me escribió por WhatsApp para decirme que él no quería saber nada más de mí, que estaba bien, que no me preocupara por la pensión ni por la niña, que hablaríamos a través de abogados. Fue como una sentencia oficial. No había espacio para disculpas, ni redención, ni perdón. Solo consecuencias. Y las merecía todas. Ahora sí, estoy lista para la parte donde me toca pagar lo que hice. Después de aquella última vez en la que Sergio vino a recoger sus cosas, pasaron 3 días sin ningún tipo de comunicación. Ni un mensaje, ni una llamada, ni siquiera un correo electrónico. La casa se volvió un espacio extraño,
como si todo lo que había sido nuestro ya no tuviera dueño. Por las noches dormía con la luz encendida, no porque tuviera miedo, sino porque el silencio era tan absoluto que necesitaba cualquier excusa para no escuchar mis propios pensamientos. El martes siguiente, justo antes de la hora de salida del colegio, me llegó un mensaje de él. Era escueto, claro, seco. Estaré en casa a las 8. Que no esté la niña. Quiero hablar. Fue como recibir una notificación de sentencia, como si ya supiera que el veredicto estaba listo y solo quedaba firmarlo. Respondí que sí, que no habría nadie más. Ni siquiera pregunté qué iba a pasar. Fui al colegio, recogí a nuestra hija, y la llevé a casa de su amiga Martina con una excusa cualquiera. Ni siquiera tuve que insistir. Ella notaba que algo pasaba desde hacía días. Me preguntó una vez dónde estaba su padre y le dije que estaba con trabajo atrasado. Me miró como si no me creyera del todo, pero no volvió a insistir. A las 8 en punto, como si llevara un reloj interno, Sergio tocó el timbre. No usó la llave esta vez. Yo abrí sin decir palabra. Entró con la misma cara que tenía aquella noche en la que me descubrió, solo que esta vez sin la bolsa de croquetas. Llevaba un sobre en la mano y una carpeta. Se sentó en el sofá como si no conociera ese salón. Yo me senté frente a él. No llevábamos ni 10 segundos cara a cara cuando habló. He hablado con un abogado. Me ha dicho que si lo deseo, puedo pedir la custodia compartida sin problemas. No voy a pelear por eso. La niña necesita estabilidad. Puede quedarse contigo, pero yo quiero verla los fines de semana y algún día entre semana. No sabía cómo reaccionar. No era el tipo de conversación que esperaba. Pensé que me gritaría, que me reprocharía más cosas, que escupiría todo el odio que le quedaba dentro. Pero no. Estaba completamente en modo práctico, como quien resuelve un trámite. No pude evitar preguntar. ¿Eso es todo? ¿Viniste solo a eso? Sergio me miró entonces con una expresión que no conocía. No era enojo, ni tristeza, ni decepción. Era una mezcla entre resignación y desprecio. ¿Qué más quieres que diga? ¿Qué me rompiste? Ya lo sabes. ¿Qué me fallaste? También lo sabes. ¿Qué me das asco? Puede que eso no te lo haya dicho, pero es evidente. Me pareces una cobarde. No por haber estado con otro, sino por no haberlo dicho antes. Por hacerme vivir en esta casa como un idiota, mientras tú ya habías tomado otra dirección. Me quedé en silencio porque todo lo que decía era cierto. No podía defenderme. No tenía un argumento válido que pudiera contradecir lo que él acababa de lanzar sobre la mesa. Me limité a mirarlo, intentando encontrar alguna grieta en esa barrera de indiferencia, algo que me permitiera colarme y explicarme de verdad, no con excusas, sino con una sinceridad que ya no podía seguir guardando. No me fui antes porque tenía miedo, le dije finalmente. Porque pensé que era una etapa, que se me iba a pasar, que no era tan grave. Pero sí lo era. Y lo sé ahora. Me equivoqué y lo hice mal. No tengo cómo reparar eso. Solo quería que supieras que no fue por desprecio hacia ti. Fue por algo roto en mí. Algo que no supe ver ni tratar. Sergio se echó hacia atrás, cruzó los brazos y me miró con una mezcla de incredulidad y hartazgo. No me interesa tu análisis interno. No vine a entenderte, vine a dejar claro lo que viene ahora. Vas a tener que decirle a nuestra hija lo que está pasando. No quiero que crezca creyendo que su padre se fue porque quiso. Vas a tener que asumir tu parte. Y si no lo haces tú, lo haré yo. Porque no pienso cargar con la culpa de tu egoísmo. Lo haré yo, dije, bajando la cabeza. Me alegro, respondió sin titubeo. Y otra cosa.
No quiero que Iván esté cerca de mi hija. No quiero que lo conozca. No quiero que lo vea entrando a esta casa. Ni en la calle. Si decides continuar con esa relación, hazlo. Pero que se mantenga lejos de mi hija. No pienso discutirlo. Si lo veo con ella, voy a hacer todo lo posible legalmente para sacarte la custodia. Lo digo en serio. Sentí como si me hubieran abierto el pecho con una navaja. La imagen de Iván desapareció por completo en ese momento. Ya no me importaba. Todo lo que podía ver era el rostro de Sergio diciéndome que ya no confiaba en mí ni como madre. Y tenía razón. No volverá a verla, le prometí. No voy a mezclarla con esto. Lo siento, Sergio. Por todo. Él asintió una sola vez, se levantó, y dejó el sobre en la mesa. Son los papeles del divorcio. Léelos. No hay cláusulas raras. Lo justo. Te dejo mi correo por si necesitas firmar algo más. No quiero verte otra vez. Al menos no por un tiempo. Salió por la puerta con la misma calma con la que entró. Esta vez sí cerró con llave. El clic sonó seco, final. Me quedé sentada en el sofá con el sobre entre las manos, y lo abrí sin pensarlo. Todo era correcto. División de bienes, custodia, visitas. Sergio había resuelto nuestro matrimonio con la misma precisión con la que ordenaba los informes en su trabajo. Cero drama. Cero margen para dudas. Solo cuando me quedé sola, sin ningún ruido alrededor, sin un próximo paso que planear, me permití llorar. No por haber perdido a Iván, ni siquiera por haber sido descubierta. Lloré porque sabía que todo lo que pasó, lo causé yo. Y ahora, ni siquiera podía enfadarme con nadie. Solo conmigo. La mañana después de la confrontación con Sergio empezó como una especie de resaca emocional en la que el cuerpo te responde pero la cabeza va por detrás, sin saber muy bien qué hacer con todo lo que tiene encima. La casa estaba en silencio, la niña había dormido en su habitación sin darse cuenta de nada porque aún no sabía lo que iba a venir, y yo me movía por el pasillo como si estuviera ocupando la vida de otra persona. No podía dejar de pensar en la conversación del día anterior, en la frialdad con la que Sergio dejó los papeles del divorcio sobre la mesa, en la forma tan precisa que tuvo para decirme que no pensaba verme durante un tiempo. Sin embargo, lo que no esperaba era que la distancia con la que se estaba comportando no fuera solo emocional, sino parte de algo mucho más meditado. Porque lo que yo no imaginaba era que Sergio llevaba días preparando un plan que me iba a descolocar de un modo que todavía no alcanzo a describir. El primer golpe llegó el miércoles por la tarde, cuando fui a hacer la compra y la tarjeta del banco fue rechazada. Pensé que era un error del datáfono, así que pedí que la pasaran otra vez. Lo mismo. Miré al cajero sin saber qué decir, con la niña a mi lado preguntando si íbamos a tardar mucho y con la cola detrás mirando con cara de impaciencia. No tenía efectivo suficiente para pagar la compra, así que tuve que pedir que guardaran todo mientras marchaba con la cabeza agachada y el estómago encogido. Nada más salir, abrí la aplicación del banco. La cuenta conjunta estaba vacía. La otra, la mía, tenía apenas 70 euros. No hizo falta ser muy lista para entender lo que había pasado. Sergio había movido el dinero a otro sitio. Y claro, legalmente aún no había separación oficial, así que estaba en su derecho. Me ardían los ojos mientras intentaba no ponerme a llorar en plena calle, pero lo que más me dolió fue no haber visto venir algo así. Era evidente que Sergio no iba a marcharse solo con una carpeta y 2 mochilas. Había decidido asegurarse de que mi caída fuera completa, y no parcial, y lo estaba haciendo sin levantar la voz ni perder los nervios, con una precisión que jamás le había visto en otro aspecto de la vida, como si estuviera ejecutando un protocolo que llevaba ensayando semanas. Cuando llegué a casa, me encontré con otro golpe más. En el buzón había una carta certificada a mi nombre. La abrí allí mismo,
de pie en la entrada del portal, sin esperar ni llegar a casa. Era una notificación del colegio, informando de que Sergio había solicitado una reunión urgente con la orientadora para hablar de la situación familiar y acordar un marco de estabilidad para la niña. Estaba claro, Sergio había empezado a mover ficha para definir quién era el padre responsable, equilibrado, estable y quién era la madre que había puesto en riesgo el hogar. Yo. Era un movimiento calculado para asegurar que cualquier cosa que pasara después quedara registrada. Me temblaron las piernas al leerlo, porque entendí que su silencio no era desinterés, sino planificación. A las 2 horas recibí su correo. Ni una palabra de más, solo hechos, que había decidido cancelar la domiciliación de todos los recibos, que la casa quedaba bajo mi responsabilidad total hasta que el juez resolviera la adjudicación, que él pasaría la manutención según correspondiera una vez estuviera fijada legalmente, que no iba a pagar ninguna factura más. No eran amenazas ni insultos, solo una secuencia de acciones firmadas con un tono casi administrativo. Pero el golpe emocional era enorme. En una sola mañana había pasado de intentar recomponerme a sentir que la vida que conocía había sido retirada de debajo de mis pies con una frialdad quirúrgica. Esa misma tarde, mientras seguía intentando poner orden a toda la maraña de decisiones que Sergio había tomado en silencio, recibí la llamada de mi jefa. Me dijo que necesitábamos hablar al día siguiente a primera hora. En cuanto colgué, me quedé con la sensación de que ya sabía de qué iba todo. El motivo se confirmó al día siguiente, cuando entré a la sala de reuniones y la vi con los brazos cruzados y expresión seria. Alguien había llamado a la empresa para informar de que yo estaba teniendo una relación con un compañero, que eso estaba afectando a mi desempeño, y que incluso se habían creado conflictos internos. Lo negó durante un rato, diciendo que no podía decir quién había sido y que lo mejor era que yo mantuviera distancia profesional con Iván. Pero no hizo falta un genio para entender quién había movido ese hilo. Puede que Sergio no lo hubiera dicho él directamente, pero había hecho que llegara donde más dolía, porque sabía que mi trabajo era lo único que yo había cuidado de manera constante. El remate llegó cuando volví a casa al mediodía y encontré una nota pegada en la puerta del piso. No era de Sergio, ni de la comunidad, ni del colegio. Era de la casera del local donde yo daba clases de apoyo por las tardes. Me comunicaba que había recibido una llamada anónima en la que le informaban de que en mi espacio había actividades impropias y que, hasta aclararlo, quería suspender el contrato temporalmente. Yo sabía que eso no significaba nada legal, pero sí significaba que alguien había ido hilando llamadas para hacerme daño donde más me importaba. No se trataba solo del divorcio, ni de la custodia, ni de la rabia. Se trataba de que Sergio no quería que yo siguiera con la vida que tenía antes del engaño. Quería que sintiera cada una de las consecuencias de haber cruzado la línea sin medir nada. Todo explotó esa tarde cuando decidí llamarlo, aún sabiendo que era inútil. No me respondió las primeras veces, pero a la cuarta contestó con una voz tranquila, como si estuviera haciendo cualquier cosa que no tuviera nada que ver conmigo. ¿Qué quieres, Laura? Quiero que pares, dije sin rodeos. Ya lo entendí. Ya lo pagué. No hace falta destruir todo. No estoy destruyéndote. Solo estoy quitándome de encima todo lo que tú ya arruinaste. Y no tengo intención de frenar. Esto no es venganza, es orden. Has vaciado la cuenta, has avisado al colegio, has llamado a la empresa, has hecho que cancelen mi espacio de trabajo. ¿De verdad crees que esto es orden? Creo que es consecuencia. Tú tomaste una decisión sin pensar en nadie excepto en ti. Yo estoy tomando las que me corresponden pensando en nuestra hija. No quiero que crezca viendo que en esta casa todo es igual que antes. No quiero que piense que no pasa nada. Sí pasa, Laura. Y tú lo causaste. No tienes derecho a hundirme profesionalmente, repliqué. Si quieres divorciarte, divorciémonos. Si quieres distancia, la tendrás. Pero esto no.
Tengo derecho a proteger lo que me importa, respondió con una calma que me quemó por dentro. Y tú dejaste claro que ya no formo parte de tu lista. Así que ahora actúo como un adulto, no como alguien que se arrastra. Deja de llamarme. La llamada terminó ahí. Me quedé con el móvil en la mano, sintiendo que no reconocía a la persona con la que había compartido la mitad de mi vida. Nunca había visto a Sergio actuar así, tan frío, tan metódico, tan contundente. No había insultos, ni amenazas, ni comentarios hirientes. Sus golpes venían en forma de papeles, movimientos bancarios, llamadas formales, avisos institucionales. Nada que pudiera denunciar, nada que pudiera discutir frente a un juez, nada que se escapara de los límites legales, pero todo perfectamente orientado a desmantelar mi vida hasta el hueso. Aquella noche no pude dormir. Entendí que para Sergio no había satisfacción en verme llorar. No buscaba humillarme. Buscaba dejar por escrito, en cada rincón de mi vida, que él no era el culpable de nada, que yo fui quien rompió lo que teníamos, y que él no pensaba llevar ni una mínima sombra encima. Si yo había elegido otro camino, él se iba a asegurar de que lo caminara sin apoyo, sin estructura, sin la comodidad con la que había vivido todos esos años. Era su forma de equilibrar la balanza. Y por primera vez desde que todo empezó, sentí miedo real, no por perderlo, sino por darme cuenta de que ya no había ninguna versión de mí que él quisiera conservar. La última vez que hablé con Sergio fue una semana después de aquella llamada. Durante esos días me limité a recoger los restos que quedaban de mi vida como si se tratara de un piso después de un incendio. Intenté no hundirme delante de mi hija, mantener rutinas básicas, volver al trabajo con la cabeza agachada y contestar solo lo imprescindible. Iván desapareció de mi vida sin que yo tuviera que pedirlo. No me escribió ni una sola vez más, ni un mensaje, ni un intento de aclarar nada, y aunque al principio me pareció cobarde, luego lo agradecí. No me hacía falta más ruido. Todo lo que necesitaba era silencio para intentar recomponer lo poco que quedaba. Fue entonces cuando decidí que no podía dejar las cosas como estaban, no por él, ni por mí, sino porque necesitaba hablar una última vez antes de que el proceso del divorcio avanzara demasiado y lo convirtiera todo en una secuencia fría de papeles y firmas sin rostro. Le escribí un mensaje corto: no quiero discutir. Solo necesito hablar contigo una vez más. Cuando tú digas. Tardó 2 días en responder. Mañana. 10 de la mañana. En la cafetería al lado del instituto. 15 minutos. Llegué antes que él. Me senté en una mesa junto a la ventana, pedí un café que no toqué en ningún momento, y esperé. Cuando lo vi entrar, noté que algo en su forma de caminar era distinto. No era altanero, ni cansado, ni siquiera serio. Era firme, casi mecánico. Se sentó frente a mí, apoyó las llaves del coche sobre la mesa y me miró esperando que hablara. Yo no sabía cómo empezar. Lo tenía todo preparado en mi cabeza, había ensayado frases durante días, había escrito versiones en un cuaderno que después rompí. Pero en ese momento, nada parecía útil. Así que empecé con lo único que no necesitaba adornos. Gracias por venir. Dijiste que no querías discutir. No quiero. Solo quiero cerrar esto bien. No va a cerrarse bien, Laura. Lo sabes igual que yo. No estoy hablando del divorcio. Hablo de nosotros. No quiero que nos quedemos con esta versión como la última. Creo que merecemos algo más honesto. Sergio se mantuvo en silencio unos segundos, me miró sin desviar la vista, sin moverse, como si estuviera esperando el momento en que todo volviera a desmoronarse. Yo no sé qué esperas que diga. Ya lo hablamos. Ya viste lo que pienso. Ya sabes lo que hice. No me escondo de eso. Lo sé. Por eso estoy aquí. Porque ya no estoy en modo defensa.
No quiero justificarme. Quiero que sepas cómo me siento. No para que me perdones, ni para que vuelvas, ni para que parezca que estoy buscando empatía. Solo porque no quiero que te vayas con la sensación de que yo no entendí nada. Dilo, dijo, sin tono. Si has venido para soltarlo, suéltalo. Lo arruiné todo. Sé que no tiene mérito decirlo ahora. Pero lo arruiné yo sola. Ni tú, ni la rutina, ni la casa, ni los años. Yo. Porque no supe pedir ayuda. Porque me encerré. Porque quise sentirme especial otra vez y me creí con derecho a buscarlo sin pensar en nadie más. Y cuando me di cuenta, ya estaba en un sitio del que no sabía salir. Me dejé llevar por algo que confundí con libertad. Y no lo era. Era cobardía. Ni siquiera fui valiente para irme de frente. Preferí hacer todo por detrás, como si tú fueras un obstáculo, y no la persona con la que compartí media vida. Sergio desvió la vista por primera vez desde que se sentó. Respiró hondo, miró a la calle a través del cristal, y luego volvió a mirarme. Yo también tuve mi parte, ¿sabes? No te engañes. No soy perfecto. Me acomodé. Deje de preguntar cómo estabas. Supuse que estabas bien si no decías nada. Me metí tanto en la inercia de la vida diaria que empecé a vivir en automático. Y cuando me di cuenta, tú ya estabas en otro sitio, incluso durmiendo al lado. Pero hay una diferencia entre equivocarse y traicionar. Y eso es lo que no puedo perdonarte. No lo que hiciste con él. Lo que hiciste conmigo. Te fallé, dije sin rodeos. No lo voy a disfrazar. Sí. Pero no solo me fallaste a mí. Me hiciste pensar que no valía la pena luchar por algo que ya habías decidido romper sin avisar. Me robaste la opción de intentarlo. Eso es lo que más me dolió. Guardamos silencio unos segundos. Él giraba la taza entre las manos. Yo no había tocado el café. No estoy esperando perdón, le dije. Solo necesitaba que supieras que sí entendí todo. Que lo estoy pagando y lo seguiré pagando, porque las consecuencias no se borran con disculpas. Pero no quiero que la niña viva con esta versión de nosotros. Quiero que sepa que, a pesar de todo, sus padres fueron capaces de cerrar las cosas con algo de humanidad. Lo sé. Y estoy de acuerdo. Por eso no pienso hablarle mal de ti. Ni usarla en esto. No se lo merece. Pero vas a tener que explicarle tú lo que pasó. No quiero cargar con eso. Lo haré, respondí. Esta semana. Sin adornos. Bien. Yo haré lo mismo. Le diré que la quiero igual que siempre, y que esto no tiene nada que ver con ella. Y después, cada uno por su lado. ¿Puedo pedirte algo? Pregunté sin pensarlo mucho. Depende. Que no me odies siempre. Sergio se quedó en silencio. Asintió lentamente, sin decir que sí con palabras, pero dejando claro que, al menos, no me deseaba nada malo. Miró el reloj, se levantó y recogió las llaves. Antes de irse, me dijo una última frase que todavía resuena en mi cabeza. El problema no fue que dejaras de amarme. El problema fue que no me lo dijiste a tiempo. Y se fue. Caminó hasta la puerta sin mirar atrás. Me quedé ahí, sentada, viendo cómo desaparecía entre la gente. No me dolía tanto la separación como la certeza de que él se iba con la verdad, con su dignidad intacta, y yo me quedaba con los restos de una versión de mí que nunca quise ser. Han pasado ya 2 meses desde la última vez que vi a Sergio. Desde aquella conversación en la cafetería no hemos vuelto a cruzarnos en persona, y aunque hablamos lo justo por mensajes para coordinarnos con nuestra hija, todo lo demás quedó reducido a formalidades. El proceso legal sigue en marcha, pero no hay disputas ni peleas por la casa, ni por las visitas,
ni por la manutención. Él lo dejó todo claro desde el primer día, no iba a entrar en guerras. Solo quería irse con la cabeza alta, y lo consiguió. Yo sigo en el piso, pero ya no se siente como un hogar. Quité fotos, guardé recuerdos en una caja, intenté reorganizar espacios, pero cada rincón tiene su historia, y lo peor es que no son los momentos malos los que me persiguen, sino los buenos. Esos gestos pequeños que antes ignoraba ahora son los que más pesan. No puedo entrar a la cocina sin acordarme de cómo me preparaba café aunque no lo tomara, ni sentarme en el sofá sin pensar en cómo ponía su chaqueta sobre mí si me quedaba dormida. Todo eso desapareció en silencio, y por mucho que ahora quiera rescatar algo, ya no hay quien me escuche. Mi hija lo está llevando mejor de lo que esperaba. Hablamos mucho. No le mentí, no le conté una versión suave de los hechos. Me senté con ella una tarde después del colegio, preparé la merienda como cualquier otro día, y cuando terminamos le dije que necesitábamos hablar. Le conté que su padre y yo ya no íbamos a vivir juntos, que era una decisión definitiva, y que tenía derecho a hacer todas las preguntas que quisiera. Me miró seria, con la madurez que no me esperaba para su edad, y me preguntó si fue mi culpa. No supe qué responderle de inmediato, pero no podía escapar de la responsabilidad, así que le dije que sí, que había tomado malas decisiones, que hería a su padre, y que él merecía estar en paz. Me abrazó sin decir nada. No preguntó más. En los días siguientes, me pidió ver a Sergio más seguido, y yo lo respeté. No pienso ponerle límites a la relación que tengan, porque sé que él jamás la utilizaría para vengarse o manipularme. Aunque ya no me hable como antes, aunque ya no comparta su vida conmigo, sé que sigue siendo el mismo padre íntegro que siempre fue. Volví a terapia. No porque pensara que eso me iba a curar, sino porque no podía seguir cargando todo sin sacarlo. Durante las primeras sesiones no hablaba mucho, me limitaba a repetir lo que ya había contado a otras personas, que engañé a mi pareja, que lo arruiné todo, que me quedé sola. Pero con el tiempo, empecé a entender que lo más difícil no era aceptar el error, sino convivir con las consecuencias sin excusas. Porque una cosa es saber que hiciste daño, y otra muy distinta es mirarte al espejo todos los días y aceptar que no eres la víctima. Me costó llegar a ese punto. Muchas veces quise buscar motivos externos, pensar que fue el cansancio, la rutina, la falta de atención, las discusiones sin resolver. Pero no. Fui yo. Yo elegí salir de la relación sin avisar, yo elegí mentir, yo elegí ocultar. Y eso es algo que ninguna terapia puede borrar, pero al menos me ayuda a no repetirlo. Con Iván no volví a hablar. Ni una llamada, ni un mensaje, ni siquiera una reacción en redes sociales. Creo que entendió desde el principio que todo era un error, que ninguno de los dos iba a salir ganando, que lo que empezó como una distracción terminó siendo una catástrofe. No lo culpo de nada, pero tampoco tengo intención de volver a verlo. Lo que pasó con él fue parte del derrumbe, pero no el origen. Fue una consecuencia, una vía de escape mal elegida, una forma torpe de tapar lo que no quería enfrentar. No tengo odio hacia él, pero tampoco afecto. Solo indiferencia. Los fines de semana que mi hija pasa con su padre, aprovecho para ordenar mi vida. No en el sentido de limpiar o hacer papeleo, sino de ordenar mentalmente todo lo que tengo que rehacer. Empecé a escribir listas, cosas que debo cambiar, decisiones que no volvería a tomar, personas que debo cuidar más. No es un proceso mágico ni rápido. Hay días en los que me levanto con ganas de rehacer todo y otros en los que no quiero salir de la cama. Pero ya no me permito quedarme estancada. Ya no me creo mis propias excusas. Y lo más importante, ya no me autocompadezco. Eso fue lo que me mantuvo en la mentira tanto tiempo, pensar que era víctima de una vida que se me quedaba corta. Cuando en realidad lo que me faltaba era coraje para enfrentar lo que no me gustaba sin destruir lo que sí funcionaba. La gente a mi alrededor ha cambiado también.
Algunas amigas dejaron de llamarme. Otras, curiosamente, se acercaron más. No todas saben lo que pasó. No lo cuento con orgullo, pero tampoco lo oculto si alguien pregunta directamente. No me interesa limpiar mi imagen ni justificar nada. Solo quiero poder seguir adelante con la conciencia tranquila, sabiendo que no estoy escondiendo lo que soy. He aprendido que cuando haces daño a alguien que te quiere, lo mínimo que puedes hacer es no intentar reescribir la historia para quedar bien. Ahora estoy en una etapa donde no espero nada de nadie. No quiero pareja, no busco reconstruir una relación, no me interesa volver a sentirme deseada. No porque haya perdido la esperanza, sino porque necesito estar sola sin estar huyendo. La soledad, cuando no se usa como castigo, puede ser útil. Te obliga a verte sin adornos, sin los filtros que usamos cuando estamos con otros. Yo necesitaba eso. Y aunque no lo pedí de esta forma, lo recibí. No tengo ni idea de cómo será mi vida dentro de 6 meses o un año, pero por primera vez en mucho tiempo, sé que lo que haga de ahora en adelante será con conciencia. No perfecta, no libre de errores, pero sin esconderme. Sergio y yo seguramente volveremos a vernos en algún evento del colegio, o en reuniones familiares, o en cumpleaños. No sé cómo será. Espero que al menos podamos saludarnos con respeto, sin rencor. No espero que me perdone, pero sí que algún día deje de verme como una decepción. Si no lo hace, lo entenderé. No tengo derecho a pedirle nada. Solo vivir con lo que causé, y hacer algo útil con eso. Esta historia no tiene final feliz. No hay reconciliación, ni redención completa, ni una nueva historia de amor que lo compense todo. Hay pérdida, dolor, culpa, consecuencias. Pero también hay verdad. Y con eso, al menos, puedo seguir adelante. Porque si algo aprendí, es que mentirse a una misma es la forma más rápida de destruir todo lo que importa. Y esta vez, no voy a hacerlo.